Bueno, ya se está grabando la clase. Como les mencionaba, el tema es introducción para proyectos. Digamos que de lo que vimos hace 8 días, este tema difiere porque es un poco más amplio, no es lo mismo hacer una introducción para un artículo, que es un resumen, a realizar la introducción para lo que tiene que ver en una investigación como un proyecto. Allí, pues en ese punto, vamos a ver cada una de las partes. Voy a ir a la plantilla, voy a trabajar al mismo tiempo. Les explico aquí, voy a la plantilla institucional para que vayan teniendo conocimiento. Esta información de esta presentación y la plantilla ya está en Teams. En la unidad 1 buscan allí los archivos, allí les aparece una carpeta que dice clase 7, introducción proyectos. Ahí van a encontrar plantilla institucional y pues estas diapositivas para que lo tengan allí presente y descarguen la plantilla y puedan hacer la primera parte de ese avance. Ahora también, terminando la clase, les voy a indicar cuál es la fecha de entrega del primer avance de este proyecto y esa nota pues sería ya como tal para la segunda o el segundo corte del semestre, para que tengan allí presente que el primero se termina esta semana, el fin de semana el domingo, pues el plazo máximo para subirle las notas a la plataforma. ¿Listo? Entonces, lo primero es entender qué información debe de ir en una introducción. Esto que está aquí o este concepto se ha tomado, lo tomé, como pueden ver, de algo o de que tiene que ver con la universidad de ustedes. Lo tomé de la plantilla institucional en donde allí nos definen pues qué es una introducción, qué información, qué tipo de información se debe redactar en esta parte de la estructura del proyecto. Y aquí pues tengo que tener muy presente el por qué y el para qué de la investigación que estoy realizando. ¿Por qué elegí ese tema? ¿Para qué lo elegí? Y adicional, hacerle entender a la persona que lee mi trabajo, o en este caso lee esta parte de la introducción, el por qué es importante mi investigación. Entonces allí voy a hablar sobre el problema, voy a plantear también una solución, voy a indicar la justificación, voy a plantear unas metas que voy a alcanzar y de todo esto se compone la introducción. En la siguiente diapositiva les voy a pues, poner allí como tal todas las partes de la estructura. La plantilla institucional tiene una numeración determinada para cada una de estas partes. Yo lo tengo pues de esta manera para que les quede claro que la introducción para proyectos se compone de 4 partes, que va desde un título, que se llama introducción, que será el título inicial, hasta los objetivos de mi trabajo. Todo eso se considera como tal la introducción. Y que así como el artículo científico pues tenía diferentes partes que la componían de manera implícita porque no habían títulos, haciendo una división de cada una de ellas. Para el caso de la plantilla sí voy a encontrar títulos en donde me indican qué tipo de información debo incluir. ¿Qué debo tener presente? Que en esa breve descripción del tema o las características que voy a poner en esa breve descripción deben de ir en la plantilla institucional en el título denominado introducción. Igual ahora voy a la plantilla, les voy a mostrar para que les quede más claro. En cuanto al planteamiento del problema, el planteamiento del problema de los proyectos es mucho más extenso a comparación de el que vimos del artículo, pues que es un parrafito, algunas líneas en donde se menciona el problema. No, aquí es una de las partes más amplias como tal del proyecto, porque miren que se divide en 4 partes. Es el planteamiento del problema, que hace parte y es la segunda parte de la introducción. Está dividido en 4 estructuras. El primero es la descripción del problema, que tendrá ciertas características. Nosotros vamos a ver cada uno de ellos, qué información. Hay aquí un ejemplo, les voy a poner otros ejemplos que tienen que ver con ingeniería industrial para que entiendan un poco más. El segundo es el curso histórico temporal. El tercero es la proyección del problema y el cuarto es la pregunta de investigación. En el caso de los trabajos o de la plantilla institucional para esos trabajos de grado, esa hipótesis se debe plantear solo en forma de pregunta. Entonces, la plantilla que nosotros vamos a trabajar para presentar el proyecto de curso de esta materia
indica que la hipótesis debe de ir como una pregunta de investigación, no como un enunciado como lo encontramos en esos artículos que ustedes analizaron, que casi todos, pues, incluso creo que todos lo tenían en forma de un enunciado y no como una pregunta. Para el caso de estos proyectos sí va solo como una pregunta, no va a ir un párrafo ni un enunciado, sino que se va a redactar una pregunta. El tercer punto es la justificación y por último los objetivos. A comparación de los artículos que la mayoría solo tenían un objetivo general, en este caso sí vamos a tener dos tipos de objetivos. Va a estar el objetivo general y los objetivos específicos. Algunos artículos, pero son muy pocos, es muy raro encontrar que tengan los dos tipos de objetivos. Solo habrá el general. Pero en el caso de estos sí van a estar los dos allí. Cada uno debe tener una información determinada con ciertas características que también pues lo vamos a ver casi al final de la presentación. Si de pronto no entienden algo, pues me dicen, levantan la manito, yo vuelvo otra vez y explico. Aquí ya voy a empezar como tal a hablar de esa primera parte de la introducción, que es la breve descripción del tema o los antecedentes. ¿Qué información debo incluir allí? Bueno, hablar del problema o del tema que voy a tratar identificado, pero de manera muy general. ¿Para qué? Para que la persona que lea mi trabajo entienda de qué le voy a hablar. Adicional a eso, ¿qué más información le voy a dar a ese lector o qué más información voy a redactar en este punto? Bueno, incluir el lugar donde se va a realizar esa investigación y cuál es la población de estudio con la que yo voy a trabajar. Entonces, ya saben que en ese primer punto, pues tendré que incluir este tipo de información. Voy a mostrarles la plantilla institucional para que pues tengan presente en qué parte de la plantilla van a incluir esa información de la breve descripción, de hablar del problema de manera general y de indicar dónde voy a hacer la investigación y con qué población de estudio voy a trabajar. Y ya les voy a compartir aquí en pantalla para que nos vamos enfrentando de una vez a esta plantilla. Listo. Aquí está la plantilla con todas las características, con todo. Ustedes la descargan y sobre ella trabajan. Cambian y modifican, porque se los digo, porque me ha pasado que hay estudiantes que entregan su proyecto y le dejan estos nombres, o sea, no cambian los nombres, sino que le dejan toda la información que está allí en esa portada y pues no es lo correcto. Sí o sí tengo que poner los nombres que integran el grupo en esa portada, ir borrando e incluyendo allí como tal la información. Entonces, importante hacer esos cambios en esta plantilla. Luego, al final de la clase, también les voy a indicar qué información no vamos a trabajar, que lo tiene como tal esto, pero digamos que no es importante para la materia que lo trabajen desde ya. Bueno, voy a ir a la introducción. Aquí está, miren. En este título que dice introducción, voy a poner esa breve descripción. Entonces aquí, en este punto, que ustedes ven esta información, simplemente me están indicando lo que debe de ir o me están explicando lo que debe de ir en toda la introducción, desde este título hasta los objetivos. Miren que por acá mencionan qué información debe en la hipótesis, cómo se debe plantear, en el planteamiento del problema, entonces qué información debe tener ese planteamiento del problema, lo divide allí. Entonces, todo esto que tengo aquí debo eliminarlo y redactar esa breve descripción. ¿Dónde debe ir la breve descripción de la introducción? Justo en el título que dice introducción. ¿Por qué? Porque más acá abajo ya se empezará a hablar como tal, miren, del planteamiento del problema. Hay una numeración establecida, yo no la puedo modificar, o sea, yo no le puedo quitar este 1 al planteamiento del problema. Tengo que dejarlo de esa manera, no le puedo eliminar estos niveles de títulos porque la plantilla ya está codificada para que la tabla de contenido me salga de manera automática, no me toque manualmente cambiar los títulos y después hago correcciones, o si primero la página pues ya de cierto título me dio en otra página, se modificó, se cambió, no. Aquí ya de manera
automática, se actualiza la tabla de contenido y ya con eso pues ustedes podrán presentar el trabajo. Entonces, la primera parte de la introducción, que es la breve descripción, debe de ir en el título que dice introducción. Si me voy a las diapositivas, en donde están todas las partes, se los indiqué, miren aquí está, dice, breve descripción, título de introducción, en la plantilla institucional, para que no se nos vaya a olvidar la ubicación de esa información. Continuando con la segunda parte, como tal, del planteamiento del problema, este se divide en 4 subpartes: descripción del problema, curso histórico temporal, proyección y al final la pregunta de investigación. La primera será la descripción del problema. Si yo me voy a la plantilla institucional, esto que yo les tengo aquí, con estas letras, se encuentra de manera implícita. Así como nosotros hace 8 días veíamos que en el artículo científico no habían títulos que nos dividían cierta información, no nos decían, mire, esta es la breve descripción, aquí está la justificación. No, en el planteamiento tenemos para la introducción de proyectos pasa lo mismo. Debe de ir una información en un orden establecido de manera implícita, o sea, estos títulos ustedes en la plantilla no los van a encontrar. Pero que sí o sí, cuando la persona lea su planteamiento del problema, en el primer párrafo va a decir, bueno, esta es la descripción del problema porque se presentan las características para denominarse de esa manera. No, que ya leí el tercero, segundo párrafo, ese es el curso histórico temporal sin tener como tal un título que me diga, mire, este es el curso histórico temporal, sino que con la información que yo le proporciono a la persona que lee mi trabajo va a entender que esa información hace referencia a este tema. Lo mismo en la proyección y ahora lo voy a mostrar en la plantilla para que entiendan de qué les estoy hablando. Entonces, planteamiento del problema. ¿Qué debe de ir ahí? Bueno, aquí debo de hablar de la situación actual de ese problema que he identificado. Adicional a eso, debo hablar de las características y del problema de una manera más detallada. O sea, tengo que mencionarlo de una manera más detallada y hablar de esa situación actual. Otra de las cosas a tener presentes es que sí o sí tengo que ir a internet, aparte de mencionar con mis palabras cuál es la situación actual de ese problema, pues tengo que ir a buscar a internet información para que me sustente lo que estoy mencionando con mis palabras. ¿Qué debo hacer? Primero, ubicarme de manera local o regional y buscar en internet si hay información sobre ese problema. Si lo llevo a alguna empresa, entonces sobre este tipo de empresas a nivel general, decir en el Valle del Cauca. Esa situación, problema se ha presentado en otro tipo de empresas, en otras zonas. Si es un problema ambiental, ese problema ambiental se ha presentado en qué zonas del Valle del Cauca, si por ejemplo es fracking o algo que tenga que ver con contaminación de las aguas por la minería, bueno, lo que sea, debo buscar información, que esté en internet publicada, tomo esa información, la pongo en mi trabajo, la cito de la manera correcta y está allí. Pero se puede dar el caso que de ese tema que estoy hablando a nivel del Cauca, pues nadie ha investigado, no han hecho publicaciones, entonces digo, bueno, no hay en el Valle del Cauca, me voy a nivel nacional, en Colombia. ¿Qué puedo encontrar yo que otros autores hayan hecho anterior a lo que yo estoy investigando sobre ese problema en Colombia? Si no encuentro en Colombia, entonces ya me voy ahí a nivel internacional y digo, bueno, en Colombia todavía no se ha hablado muy bien de este tema, no hay artículos que me hablen de la situación actual, o sea, de la hora, del tiempo de ahora, entonces pues voy y busco información a nivel internacional, que han hecho en otros lugares o que han encontrado sobre ese problema que se está presentando en el Valle del Cauca o acá en Colombia, que yo identifiqué por medio de la observación. Entonces es la manera como de apoyarme o sustentar lo que estoy mencionando con lo que yo identifiqué ese problema y lo observé y me apoyo con lo que otros ya publicaron, porque si está publicado en internet, obviamente en lugares
como los buscadores académicos que vimos de la biblioteca, esas bases de datos o como los que yo les expliqué, lo podrán pues sustentar. No cualquier tipo de información, sino en este tipo de buscadores académicos que tienen información que ya está válida. Otra cosa, es muy complejo encontrar información que esté totalmente actualizada para uno decir, bueno, esta es la situación actual y es de este año 2022. Si yo no encuentro información de este año, puedo conseguir información del año anterior, 2021 hasta el 2020, 2019. Y la recomendación es que máximo sea 5 años antes del año actual. O sea, si estamos en el 2022, entonces me puedo volver hasta 5 años atrás para buscar información. Nada de información que hable sobre ese problema 10, 15 años atrás, porque ya no será válido. Puede ser que ese problema ya esté solucionado, entonces pues si estoy mencionando información tan antigua, no voy a solucionar algo porque ya alguien lo solucionó, porque es algo que está muy antiguo allí como tal en la fecha de mi investigación. Entonces, máximo 5 años de antigüedad a la fecha actual. Y como les digo, pues es la información más actualizada sobre el problema que yo identifiqué. Redacto con mis palabras, me apoyo con información que he encontrado en internet. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Este es un ejemplo que habla sobre una industria del café, pero en el Perú. Ellos allá pues vienen presentando problemas en cuanto a la industria del café. Ya luego que les lea pues van a identificar cuál es el problema en sí. Y la idea también es esa, la idea es que yo les lea esto y que ustedes me digan o me identifiquen en sí cuál es el problema general que están presentando esta industria del café, porque va a haber un problema que va a ser la base de la investigación, pero que ese problema más adelante me va a ocasionar ciertas situaciones. ¿Listo? Entonces va a haber un problema, el problema general del que yo voy a observar, del que voy a partir para hacer la investigación, pero que ese problema puede causar más adelante otras cosas si no se soluciona. Entonces los voy a leer y quiero que ustedes me digan cuál es el problema de investigación en este ejemplo que les tengo del café en el Perú. Les digo, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que son bien constituidas en cuanto a la parte de infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que lo conforman, ocasionando paros en la fabricación, en pedidos acumulados sin ser atendidos y con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta de materia prima. Ahora sí les voy a hacer la pregunta. Según lo que yo les acabé de leer allí, ¿cuál es el problema general que se está presentando? O sea, ¿cuál es el foco de la investigación en eso que se leyó ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien lo logró identificar? Sí, dime. Sí, profe. El problema que yo identifiqué fue que la empresa no tiene bien constituida el personal humano. No está bien. No está bien conformado el personal humano, y mire que dicen que los problemas se están ocasionando allí en producción. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un personal humano, digamos, si lo llevamos al tema de capacitación, ese personal humano que conforma esta área económica en el Perú no está capacitada para realizar una producción como debe ser, porque no tienen conocimiento, pues entonces obviamente va a afectar esta parte en el área del café, la producción. Si habla de la producción y el personal humano. Exactamente ese es el problema. El personal humano que está allí, que lo conforma, está presentando inconvenientes. Tal vez es lo que yo acabo de mencionar, o tal vez es que la cantidad de personas que hay en esa parte de la producción de ese café no es la cantidad que se debería tener para dicho proceso. Tal vez se requiera más personal humano para realizar el proceso y no está de esa manera, o sea, o no está capacitado o
realmente cuenta con la cantidad de personal que se requiere. Y miren que ese problema que tú identificaste allí, Pamela, que es en general, más adelante me va a ocasionar ciertas cosas. En este ejemplo muy puntual, pues me dice que ocasiona paros en la fabricación. Si la fabricación se para, pues los pedidos que me habían hecho no los voy a poder entregar a tiempo. ¿Por qué? Porque la producción se paró. Y luego dice que también la materia prima pues no va a estar procesada en el tiempo establecido exactamente por lo mismo. Si se para la planta de producción, pues se acumulan los residuos, la materia prima que tengo allí porque la planta está parada no puede ser procesada y dice que también por falta de materia prima. ¿Por qué? Porque como no la proceso, entonces para seguir en la siguiente parte del proceso de producción de café que parte del grano a convertirse en polvo y luego a ese empaque que nos venden a nosotros, pues entonces no voy a tener como tal la materia prima suficiente, o no voy a tener materia prima para poder llegar a ese producto final. Entonces, miren que un problema, así sea pequeño, si yo no lo identifico, más adelante va a ser el causante de otros problemas mucho más grandes, porque si vamos a esta parte, si una planta de producción se para o para su fabricación, va a tener pérdidas económicas muy grandes. Y si tiene pérdidas económicas muy grandes, pues obviamente va a tener inconvenientes con la cantidad de empleados que tenga, porque tal vez tendrá que hacer que renuncien allí, despedir a algunos, o tal vez les va a tocar endeudarse porque necesitan dinero para poder cumplir con los pedidos que tenían acumulados. Entonces son muchas cosas que si yo no identifico ese pequeño problema, puede llevarme a algo mucho más grande, o que al final la empresa quiebre y toca pues cerrar la empresa. Entonces es importante, y digamos que esto que les traigo como ejemplo, pues tiene que ver algo con ingeniería industrial, porque habla de procesos de producción. Y que ustedes en una empresa, justo esto que les estoy aquí mostrando en la diapositiva, es lo que tienen que identificar. Algo está fallando, observo que está fallando, identifico eso que está fallando. ¿Para qué? Para que no me ocurra lo que pasó aquí o lo que sigue pasando en esta parte de la economía del café en el Perú. Entonces, déjenme un momento, voy a ir a la plantilla institucional, espérenme aquí, para ir agregándole la información. Entonces, esto será la descripción del problema. Me voy a ir a la plantilla. Yo les decía, la plantilla no tiene como tal ese título de descripción del problema, pero yo, para que a ustedes no se les olvide, porque se les olvida cuando van a plantear ese problema, yo lo que hago es que les pongo los títulos allí con estas letras y luego les digo, después de que agreguen la información, borren este título. ¿Por qué? Porque la plantilla no lo tiene. Pero la información correcta para plantear el problema para un proyecto es de esta manera. El primer párrafo, los primeros párrafos, ya ustedes determinan si solamente quieren que un párrafo se describa el problema, si tienen más información en los párrafos, pero lo primero que hay que hacer en ese planteamiento del problema es la descripción de ese problema, 1 o 2 párrafos. Luego algo que se llama curso histórico temporal, que ahora les explico qué información debe de ir. Luego proyección del problema y luego la hipótesis. Todo va de manera implícita, pero siempre debo tener este orden establecido. O sea, no puedo modificar, y siempre que yo vaya a leerle su proyecto, su trabajo, yo encuentre, en el párrafo 1 y 2 está haciendo la descripción del problema porque me está hablando de ese problema en la actualidad, lo que él ha identificado y logró reconocer de ese problema. Entonces ya voy a hacer el ejercicio, lo voy a poner aquí. Voy a eliminar esto. Esperen un momentico, lo voy a eliminar para poner la primera parte, que será esa descripción del problema, que debe de ir allí en el primer párrafo, en los primeros párrafos. Entonces allí ya tengo mi descripción del problema. Luego voy a ir a ver la segunda parte que compone ese planteamiento del problema y se llama curso histórico temporal. ¿Qué es el curso histórico temporal? Es hablar
sobre ese problema a través del tiempo. Quiere decir eso que yo voy, busco en internet información de varios años y voy a identificar qué ha pasado con esa situación, problema a través del tiempo. ¿Será que ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido igual? ¿Han realizado estrategias para que cambie esa situación, pero no se ha mejorado? ¿Por qué no se ha mejorado la situación? Entonces, aquí debo incluir información. ¿Cómo es el comportamiento a través del tiempo en diferentes años de esa situación que yo en la actualidad identifique que aún sigue sucediendo? ¿Listo? Entonces voy a ir al ejemplo. Y este problema no es reciente, miren que ahí ya me está hablando, me está diciendo, vea, eso que está pasando ahorita del café en esa situación actual, del problema que tiene en su personal humano y en la producción, no es de ahora, o sea, no está pasando en este año, ella viene desde hace mucho tiempo atrás, dice, no es reciente, ya que por medio de un estudio histórico temporal del problema se pudo comprobar que en el año 2000 el país fue afectado por una sequía que provocó la disminución en la producción y calidad del grano a un 75%. Mira que ahí menciona el primer año de investigaron ciertos datos, hay un porcentaje. Cuando yo voy a hacer un curso histórico temporal es importante, no es obligatorio, pero digamos que le da más relevancia a lo que yo estoy mencionando si lo hago por medio de algunos datos, sean numéricos o estadísticos. Luego dice, debido a que no alcanzó el desarrollo anual, este problema se mantuvo por 4 años, entonces dice que sigue ese mismo problema con ese porcentaje por 4 años más, afectó seriamente la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que al 2004 el problema seguía igual. Luego dice, este fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y calidad del grano de café a solo 38%. Entonces aquí me menciona, miren, en el 2010 pasó otra vez lo mismo. Afectó la producción, la calidad del grano de café, pero en este año se redujo como tal el puntaje. Aquí me dice de dónde se tomó la información. Dice, de igual forma, aunque el Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012, con la aparición de la corriente del niño, afectando otra vez pues, nuevamente a los agricultores en general, perdiendo casi el 70% del sentido. Entonces allí vuelve otra vez y me dice, vea, en el 2012 el problema continúa. Hay problema en cuanto a la parte de producción, hay algunos fenómenos ambientales que han influido en esa parte, pero también que las personas que están encargadas como tal de esos cultivos en la parte agrícola del café, pues no tienen el conocimiento necesario para que no se pierda gran cantidad, porque miren que se perdió pues gran cantidad, no están utilizando nuevas tecnologías, no han lanzado estrategias para que ese dinero, perdón, para que ese sembrío o esa cantidad de café que tienen allí, pues no se pierda totalmente. Entonces, eso es lo que ha pasado y a través del tiempo, pues se ha mantenido como tal la situación. Entonces, lo mismo, voy a tomar de aquí, voy a ir a esa plantilla. Una pregunta. Dime. Entonces, digamos, si se trata de que consultemos qué es lo que ha pasado en varios tiempos, no sé, tendría que cada tiempo llevar su bibliografía, pues porque va a ser de una fuente diferente. Si lo encuentran de fuentes diferentes, tienen que obviamente a cada uno ponerle una bibliografía diferente. Se puede dar el caso de que la información, pues alguien también investigó todo ese curso histórico temporal y me diga a mí en un solo documento toda la información. Entonces, si es un solo párrafo, 2 párrafos, pues no hay problema que yo de una sola fuente tome todo eso sí de la manera correcta, realizando si van a hacer parafases, una copia textual, entonces textual larga, pues incluirlo de la manera correcta, pero sí lo podría tomar de un solo documento. Como les digo, no pueden ser más de 2 párrafos copiados de manera textual. Y si por ejemplo hago la investigación y encuentro en un documento información de un porcentaje de un año determinado y en otro documento encuentro qué pasó a los otros 2 años, 4 años, sí tengo que cada uno citarlo de la manera correcta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
No, bueno. Voy a ubicarme aquí otra vez en la plantilla. Voy a ir aquí donde dice curso histórico, que será la parte o la segunda parte que debe tener ese planteamiento del problema. Ya ahí a eliminar el título. Voy a copiar la información que tenía en la diapositiva y de esta manera ya nos va quedando el planteamiento del problema. Esta información pues la deben delimitar porque aquí es la plantilla explicándonos qué información se debe incluir en el planteamiento del problema, cómo lo debo abordar. Listo, entonces la elimino y de esta manera pues me va a ir quedando el planteamiento del problema del trabajo. Entonces, voy a eliminarlo para que vayan teniendo idea de cómo va a quedar ese planteamiento del problema en esa introducción. Vamos por el otro punto que será la proyección. Entonces ya les voy a explicar de qué se trata esa proyección, qué información debo buscar en internet, cómo puedo plantearla, redactarla, por si no encuentro información en internet, porque se puede dar el caso de que en el tema que estoy hablando no encuentro proyección, pero que con ciertos datos yo puedo establecer esa proyección. Entonces, ¿qué es la proyección? Es hablar a futuro de qué puede pasar con ese problema. Entonces, allí hay una pregunta que hay que dar respuesta. ¿Qué pasa si el problema continúa igual? Si ese problema continúa igual, pues puede ocasionar ciertas cosas más graves de las que ya están pasando el día de hoy. Si nos vamos a los temas ambientales, pues es muy fácil encontrar en internet muchas proyecciones porque esos temas se hacen incluso casi anualmente, salen informes de diferentes proyecciones. Si hablamos de gases de efecto invernadero por parte de las industrias, entonces hacen proyecciones de eso, en donde dice en 10 años qué puede pasar si esas industrias siguen contaminando o emitiendo esa cantidad de gases de la misma manera que lo están haciendo hoy en día. Entonces es fácil de encontrarlo, pero me puedo como tal enfrentar a ciertas áreas temáticas en donde en internet nadie ha hecho una proyección respecto a qué podría pasar si ese problema continúa allí, qué puede pasar en ese futuro. Entonces, si pueden notar, en esas 3 primeras partes de la introducción hemos abarcado 3 diferentes tiempos, pero que el orden no es como nosotros de pronto podamos pensar, no, es que primero va el pasado, luego la parte de la situación actual y luego lo que tenemos a futuro que sería la proyección. No, en el caso de este planteamiento del problema, el orden correcto es descripción del problema, cuál es la situación actual. Segundo punto que debe llevar ese planteamiento del problema es el curso histórico que ha pasado a través del tiempo. Y el tercero es la proyección del problema. ¿Qué puede pasar a futuro si sigue de la misma manera? Entonces vamos a leer la información que tengo allí. Lo otro que quiero que tengan presente, como les dije, puede ser que no encuentren información en internet como tal de proyecciones sobre ciertos problemas, pero que si lo llevamos al caso de un trabajo de grado y lo estoy haciendo en una empresa, pues yo mismo podré sacar esa proyección. ¿Por qué? Porque si yo tengo datos numéricos de cuál es la situación actual, que fue esto que vimos acá, tengo datos numéricos llevándolo a una empresa en la que ustedes van a hacer la práctica, entonces tengo datos numéricos de la situación actual, qué ha pasado allí y cuál es el problema. Tengo datos numéricos que me indican a través del tiempo qué ha pasado con esa situación, problema. Con estos dos podría yo, con mis palabras y con la información que me proporcionen en la empresa, redactar una proyección de ese problema. Y podría hacerlo justo para la empresa donde estoy haciendo las prácticas o los trabajos. ¿Por qué? Les voy a llevar a un ejemplo. Digamos que en una planta que produce zapatos, se está presentando un inconveniente de aumento del ritmo de producción o de ese tiempo de producción. Entonces, yo tenía que a diciembre del año 2021, el producir como tal esos zapatos, digámoslo así, es una estimación porque no tengo como tal conocimiento cuánto se demora, pero digamos que 1 hora. El producir cierta cantidad de zapatos
se demora y está establecido 1 hora. Eso era lo que yo cerré el año pasado, en diciembre, ese ritmo de producción. Pero resulta que en enero del 2022, la producción ya no es 1 hora, sino que se viene 1 hora y 1 minuto. Bueno, digo, bueno, 1 minuto, ahí de pronto pasó algo, o un pequeño error, o miremos, vamos a identificar si fue algo de solo ese mes o el problema continúa. Me voy al mes 2 en febrero y resulta que ya la producción no se demoró 1 hora 01, sino que se demoró 1 hora 02 minutos. Allí ya identifiqué que aumentó otro minuto. Me voy al mes 3 y ya no es 1 hora 02, sino que es 1 hora 03 minutos. Entonces ya identifiqué que por mes se está aumentando 1 minuto de tiempo el producir esa cantidad de zapatos o de esos zapatos. Si yo llego al mes 6, que es junio, y digo si aumentó la producción en 6 minutos, yo podré hacer una proyección dependiendo de esos datos que tenía de cuántos minutos se va a aumentar a diciembre del año 2022, ¿qué me dice? ¿Y cuánta sería esa proyección? Como profe, no alcancé a escuchar bien. Llevamos como tal hasta junio de este año que el aumento de tiempo de producción era de 1 minuto por mes. Entonces, a junio del 2022 se obtuvo que la producción ya se demoraba 1 hora y 6 minutos. Yo puedo hacer una proyección al mes de diciembre de cuánto se podría aumentar ese ritmo de producción. Sí, profe. 1 hora y 12 minutos. 12 1 hora, minutos. ajá, 1 hora y 12 minutos. Entonces, miren que si yo tengo información de datos de la situación actual, digamos que la situación actual sería junio, porque yo estoy haciendo una suposición de que ya llega junio, y el dato de junio nos dice, no, es que estamos en junio, y a este mes el tiempo de producción es de 1 hora y 6 minutos. Si nos devolvemos el mes anterior a junio, entonces voy a ver en mayo, no, es que era 1 hora y 5, y me devuelvo al mes 2, no, es que era 1 hora y 2, pero me devuelvo a diciembre del año pasado y digo, no, es que la producción era 1 hora. Entonces yo digo, está aumentando 1 minuto por mes. Si ya sé eso y no se mejora y no se cambia esa situación, ¿qué puede pasar? Que al final del año, de este año 2022 en diciembre, que aumente 12 minutos el tiempo para producir esos zapatos. Pregunta, el que se aumente ese ritmo, el que se aumente ese tiempo de producción y se disminuya el ritmo que se venía teniendo el año anterior, ¿qué puede causar a la empresa? ¿Ustedes qué creen que puede causar a la empresa? Pérdida, yo creería, porque pues Pérdida. se está perdiendo tiempo, no se está produciendo en el día lo que Entonces producía allí antes. hay un aumento de tiempo y una disminución en la producción, y por ahí decían pérdidas. ¿Qué otra pérdida aparte de disminución en la producción le puede traer a esa empresa? Aparte de que produzca menos, ¿qué pérdidas puede traer a la empresa? Profe, Dinero, pérdida de dinero. Económica, también podría ser Económica. porque pagaría horas extras, por decirlo así. Y eso es lo más grave, porque una empresa, y lo que ustedes como ingenieros industriales que van a hacer, se tienen que enfocar eso. Las empresas siempre van por la parte económica. Y siempre cuando ustedes van a hacer sus prácticas, lo que les van a decir es que yo necesito que produzca más en menos tiempo. Pues porque si es al contrario, va a afectar a las empresas a nivel económico. Y si se afectan a nivel económico, puede pasar algo tan grave que la empresa se vaya a quiebra por no solucionar ese tipo de problemas. Entonces a ustedes lo primero que les van a decir es maximizar y minimizar. Minimizar el tiempo y maximizar la cantidad de productos. Entonces allí sería esa parte como del problema, y ustedes lo pueden hacer pues de esa manera, como les digo. Si tienen información, con esa información establecen una relación y hacen una proyección.
digamos lo que esta información que está aquí, como el ejemplo es tomado del 2019, pues hace tiempo sí estaba actualizada, porque los llevaron al año 2021, cuando crearon como tal este ejemplo. Por eso aparece pues año 2021, pero si ven la cita y la fuente, el trabajo se realizó desde el 2019. ¿Qué quiere decir? Que en el 2019 encontraron información a la proyección al año justo pasado de 2021. Entonces, dice, según el informe del Plan Nacional al 2021 y el informe realizado por la Cámara de Comercio, al 2018 concuerdan que entre las debilidades del sector agrícola está considerado al café como un producto que seguirá descendiendo tanto en calidad como en producción, generando pérdidas millonarias de más de 30 millones de soles por año. Es un estudio en el Perú. De igual modo, en el plan regional, como situación problemática de mayor envergadura, consideran la desaceleración de la producción de café a un 48% sobre año, lo cual se proyecta el aumento de la pobreza en las familias que se dedican a cosechar este producto. Entonces aquí voy a tomar la información, la voy a copiar, voy otra vez a dirigirme a esa plantilla, busco donde dice proyección del problema, elimino el título, pego la información y miren que de esta manera ya me va quedando planteado el problema, en donde el primer párrafo me habla de la situación actual, en donde el segundo párrafo me está hablando del curso histórico temporal que ha sucedido a través del tiempo con la situación problema, y donde el tercer párrafo me habla de la proyección de ese problema. Y en el cuarto voy a encontrar la pregunta de investigación. Entonces voy a crear allí la pregunta que será la misma hipótesis, pero que estará planteada de esa manera. Ya les voy a poner aquí lo que tiene que ver pues con esto que les voy a mostrar aquí. Es solamente una metodología de investigación que se utiliza para que no se nos olvide cómo plantear de manera correcta un problema de investigación. ¿Por qué? Porque estas partes van de manera implícita, en ningún momento en la plantilla me va a decir aquí va la breve descripción, el curso histórico temporal, la proyección del problema. Sí lo dice en lo que ustedes acabaron de ver, porque yo se los puse para que lo tengan presente y no se les olvide, porque se les suele olvidar, pero también hay esta metodología o esta matriz que se utiliza. ¿Cómo la utiliza? Bueno, aquí ya tengo todas las tres fases. Digamos que la última es el planteamiento de la hipótesis o de la pregunta de investigación, pero sí o sí estas tres son las que van a tener información redactada con mis palabras, pero el apoyo de información tomada de internet de otros autores. Entonces, ¿yo qué hago? Redacto la descripción del problema, pongo aquí la información con las citas como se deben de hacer con las normas APA séptima edición, luego el curso histórico temporal, lo mismo, lo cito de la manera correcta, luego hice la proyección del problema, lo mismo, pongo aquí la información, y ya cuando termine de llenar este cuadro, no voy a llevar este cuadro a la plantilla institucional, esta tabla no la llevo allá, pero la información que tengo en esta descripción sí la voy a llevar a la plantilla. Entonces, copio lo que está aquí, lo pego en la plantilla, copio lo que está acá, lo pego en la plantilla y copio lo que está acá y lo pego en la plantilla. Y de esa manera no me voy a saltar ninguna de las fases de investigación ni tampoco voy a modificar el orden de estas fases porque no se puede modificar. También se los indico porque me ha pasado con estudiantes cuando entregan el proyecto que así yo les diga que no se puede modificar. Cuando voy a revisar y a leer ese planteamiento del problema, pues entonces veo que el curso histórico lo pusieron al inicio, que la descripción del problema la pusieron de última y que la proyección la tienen por acá en la mitad. Estas partes no se pueden modificar, deben de ir sí o sí en este mismo orden que se les explicó en la clase, que se los puse en la plantilla y que luego deben borrar esos títulos.
y como lo tienen aquí en esta matriz. Entonces ahí ya tendrán como 3 alternativas de ver cuál es el orden correcto, porque se los puse en la plantilla, porque aquí en las diapositivas en otras habla del tema y indica cuál es el orden, y porque está esta matriz que también les dice a ustedes cuál es el orden de la información. ¿Cuántos párrafos debo de redactar por cada uno de ellos? La idea es que entre 1 y 2 está bien, o sea, no tengo que redactar muchísima información, pero con un párrafo, obviamente un párrafo como los que puse ahí el ejemplo, que son alrededor de unas 10 líneas, más o menos, 7, 8, 10 líneas, así podrían hacerlo en cada uno pues, de ellos. De 1 a 2 párrafos, y que más o menos sean unas 10 líneas por cada uno de ellos. Continuando con ese planteamiento del problema, entonces ya la última parte es la pregunta de investigación, que sería la hipótesis, pero como ya les mencioné, en la plantilla institucional sí o sí tiene que ir en forma de pregunta, o sea, no la puedo poner en forma de enunciado porque entonces no estaría cumpliendo con lo que la plantilla me está indicando que debo de cumplir. ¿Qué información debe de ir ahí? Bueno, voy a dar respuesta a esta pregunta, o voy a plantear una pregunta que me indique cómo puede ser mejorada o modificada la situación actual. Si lo llevamos al ejemplo de lo que tiene que ver con los métodos y tiempos, con esa parte del tiempo de producción, entonces pueden hacer una pregunta de investigación en donde diga que por medio de la metodología de métodos y tiempos se espera que el tiempo de producción en la planta disminuya en 5 minutos, disminuya en 6 minutos. Entonces, esa es la manera correcta de plantear yo esta pregunta de investigación, de que por medio de esa metodología que utilice, como por medio de la metodología o como por medio de los métodos y tiempos aplicados en la planta de producción se puede reducir el ritmo como tal de la producción a tanta cantidad. Si lo llevamos al ejemplo de lo del café, se podría decir cómo por medio de capacitar al personal humano que conforman o que trabajan en esas empresas se puede aumentar la producción de café en el Perú. Entonces, establezco una pregunta en donde yo plantee cómo puedo mejorar esa situación. Que al final de mi trabajo me dé cuenta que si es la correcta o no, pues me daré cuenta al final, pero sí debo plantear como tal esto en forma de pregunta. Continuando con otra de las partes, esta es la cuarta parte que constituye o que conforma la introducción para proyectos, y es la justificación. ¿A qué debo dar respuesta? ¿Qué información debo incluir allí? Bueno, entonces dice, ¿por qué debe ser estudiada la situación? Entonces, en ese punto, voy a indicar por qué debe ser estudiada esa situación. Primero, indico por qué es importante lo que yo estoy investigando y lo que yo estoy planteando de ese problema que identifiqué por medio de la observación. Segundo, voy a indicar cuáles podrían ser los beneficios que va a traer, si lo hacemos y lo llevamos al ejemplo de la empresa, que va a traer utilizar esa metodología de tiempo en esa planta de producción. Entonces voy a indicar, no, es que se van a disminuir el tiempo de producción, se va a aumentar la cantidad de producción de zapatos, y adicional a eso va a tener ganancias económicas a la empresa. Y también puede indicar lo contrario. ¿Cuáles serían las desventajas de no cambiar o modificar esa situación problema? No, es que si no se modifica, se va a producir menos en más tiempo, y eso va a traer pérdidas económicas a la empresa, y más adelante pues no podrá alcanzar el punto de equilibrio, la empresa tendrá que de pronto endeudarse porque necesita responderle a los clientes y ese tipo de cosas. Entonces puedo hablar sobre estas dos cosas de esa manera. ¿Cuántos párrafos deben de ir? Entonces lo mismo, puede ser de 1 a 2 párrafos y que sean alrededor de unas 7 líneas más o menos, y sería como la información pertinente. ¿Listo? Luego siguen los objetivos. Nosotros la clase pasada vimos lo que tenía que ver con el objetivo general y la manera correcta de plantear el objetivo.
En este caso vamos a ver los dos tipos de objetivo. ¿Por qué? Porque los proyectos, como es algo más amplio, incluyen los dos tipos y que la información que va en cada uno de ellos, como tal, no va a ser la misma. Entonces, el objetivo es la meta que me propongo alcanzar para el proyecto. Primero. Segundo, debe de ir redactado en un verbo infinitivo. Tercero, ¿qué información debe de ir en un objetivo general? La información que debe ir en un objetivo general es la meta que voy a alcanzar, lugar de investigación y la población de estudio. ¿Cómo debo plantear los objetivos? De manera inteligente. Esto ya lo vimos, pero se los voy a recordar otra vez. ¿Cómo es plantearlos de manera inteligente? Bueno, que sean los más específicos posible, muy concisos y muy concretos, no y dar mucha información, muchos rodeos, sino que se entienda lo que yo quiero lograr, que sean medibles, que tenga unas estrategias para saber si los estoy cumpliendo o no los estoy cumpliendo, que sean alcanzables, y en este punto de alcanzables, y está ahí como en la mitad de esa palabra inteligente en inglés, creo que es lo más importante que se debe tener allí presente. ¿Por qué? Porque yo cuando redacto un objetivo, tengo que ver si yo lo puedo alcanzar. Si yo estoy haciendo mi trabajo de grado en una empresa y yo digo en mi proyecto, escribo que con ciertos datos que voy a obtener de la empresa de años anteriores, voy a lograr cierta meta. Pero si yo voy a la empresa después de haber entregado ese proyecto, ese anteproyecto, y voy a la empresa a pedir los datos y la empresa me dice a mí, no, es que yo voy a proporcionar esos datos. ¿Usted ahí qué hace? Y usted en el proyecto prometió que iba a traer datos anteriores al tiempo que usted estaba haciendo las prácticas para realizar una comparación en lo que había antes con lo que usted va a realizar ahora o la situación actual. Pero si en la empresa no le proporcionan esos datos, pues no podrá alcanzar ese objetivo. Entonces, miren que sí es importante tener presente eso. ¿Sí lo puedo alcanzar? ¿Sí voy a contar con esa cantidad de datos? ¿Será que en Internet sí hay información para yo realizar y establecer comparaciones sobre ciertas variables? ¿Será que sí lo puedo hacer de esa manera? O que si lo que yo voy a plantear para la empresa requiere ciertos recursos, un presupuesto, y que yo vaya a la empresa después de que ya dije que iba a hacer una metodología, la iba a establecer, puse eso en mi proyecto, entregué el anteproyecto a la universidad, y cuando yo vaya a la empresa me diga, no, es que nosotros aquí no le vamos a dar recursos para que usted haga esa metodología, tiene que trabajar con lo que hay, y si con lo que ellos dicen que hay no puedo utilizarla para solucionar ese problema que había identificado, entonces tendré que cambiar. Y en algunas ocasiones, como les mencioné en la clase pasada, se puede dar que los objetivos que yo entregue no los pueda cambiar. Entonces, plantearlos de manera inteligente. Saber con cuánto tiempo cuento, que son 5 meses, entonces tener conocimiento de si eso que yo voy a hacer, lo alcanzo a hacer en 4 meses o en 5 meses. Porque si yo planteo algo y resulta que eso que yo planteé se alcanza en un año, pero tengo 4 meses, no voy a poder cumplir con esa meta y con ese objetivo. Entonces, siempre mirar si los puedo alcanzar. En cuanto a recursos económicos, en cuanto al tiempo, en cuanto a los datos que puedo obtener, ya sea de internet o del lugar donde estoy haciendo mi trabajo, pero sí o sí, tener presente que sí los puedo alcanzar en un tiempo pues establecido. Objetivo general. Entonces, objetivo general se considera la idea central como tal del texto. Y ya les mencioné qué información debe de ir allí. Lo que voy a alcanzar, la población de estudio y el lugar donde yo voy a realizar la investigación. Les voy a poner un ejemplo que encontré en internet. Esto es de un robot pues, que piensan diseñar. Entonces pues, voy a leerles y les voy a indicar o les voy a preguntar respecto a esas 3 características que yo les mencioné ahorita, que debe tener ese objetivo general, si se cumple o no se cumple. Otra cosa para que no se me olvide, recuerden, el objetivo general está ligado a la información que está o que voy a incluir en el título de mi trabajo. Entonces también tengo que tener muy presente eso. Objetivo general va ligado al título del trabajo.
Ahora sí se los voy a leer. Diseñar un robot explorador de terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Pregunta, ¿ese objetivo cumple con las 3 características que yo les mencioné y cuáles son cada una de ellas? ¿Quién me dice? ¿Ninguno? ¿Qué características debe tener un objetivo general? Pues primero se inicia con un verbo en infinitivo. Ajá. Ese es uno. ¿Y este ejemplo tiene el verbo en infinitivo? Sí. Diseñar. Lo tiene en infinitivo. Bueno, Sí. diseñar. Ese es uno. Bueno, ¿cuáles otras características debe tener presente ahí? Que tiene que ir ligado con el título. La idea Sí. central. La idea central, sí, pero ¿qué más? Yo les mencioné 3 características fundamentales para redactar un objetivo y que debe estar esa información allí. Menciónenme en alguna de esas características, yo les acuerdo de las otras. Lo acabé de decir hace un ratito. Que tiene que ir ligado con el título. Sí, tiene que ir ligado con el título, pero por ejemplo ahí no estamos viendo el título como tal de este trabajo, pero ¿qué otras características debe tener presente aquí? ¿Qué información debo incluir en ese objetivo general? La meta, el lugar y La la meta. población. La meta, el lugar y La población. la población. Entonces, ahora sí, meta, lugar y población. Este objetivo tiene la meta que van a alcanzar, la población y el lugar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, mencióname Sí. cada uno de ellos. ¿Cuál es la meta que ellos tienen allí? Que se Sí, plantea. profe. Diseñar el robot explorador de terreno, Ajá. el lugar Ujú. sería Población. el laboratorio. Ajá, de robótica, sí. Y la La población, población, pues, estudiantil. Estudiantes. los estudiantes. Entonces, miren que este objetivo es un objetivo muy conciso. Miren que no menciona mucha información. Entonces, tiene allí 3 lineecitas, pero si vamos a Word, es mucho más cortico, dará por ahí unas 2 líneas, pero tiene toda la información en donde yo entiendo perfectamente cuando lo leo qué es lo que van a hacer. ¿Cuál es la meta que van a alcanzar? A diseñar un robot. Hay una información adicional que mencionan allí, es muy cortica, que me dice, bueno, vamos a diseñar el robot mediante la aplicación de esto. O sea, vamos a alcanzar esa meta mediante este tipo de metodologías o estas cosas que vamos a utilizar. Pero también está la población estudiada. ¿Para quién es ese robot? Para los estudiantes. ¿En qué lugar se va a usar ese robot o para quiénes son? Para los estudiantes que están en ese laboratorio de robótica. Entonces, en muchas ocasiones nosotros planteamos unos objetivos generales que tienen demasiada información que realmente no se entiende, no dice nada. Y miren que es muy sencillo plantear un objetivo general. Siempre me preguntan como que, no, ¿y uno qué pone allí? No, ya sé qué voy a poner. ¿Qué es lo que voy a alcanzar? Voy a diseñar, voy a hacer una comparación entre variables, voy a mejorar, voy a establecer estrategias. Entonces, es eso. ¿Cuál es la meta que voy a alcanzar? Va a ir de primero. ¿Para quién está dirigido? Ah, no, si voy a trabajar en una empresa, entonces lo voy a hacer para la planta de producción de la empresa. Doy el nombre de la empresa que está ubicada, digámoslo así, en Calot, en el Cauca. Lo indico de esa manera y ya tengo la meta que voy a alcanzar, la población de estudio, que en este caso será el área de producción, o sea, los trabajadores que están en esa área de producción, y tendré el lugar que va a ser donde está ubicada esa empresa. Luego vamos a ir a los objetivos específicos. Aquí, por medio de ellos, yo voy a tratar, me van a ayudar a alcanzar ese objetivo general. En ese caso, para diseñar ese robot tendrán que tener presentes muchas cosas.
incluso ahí mencionaban como 3 cosas que van a tener presentes: microcontroladores, metodologías nuevas para poder hacer el diseño de ese robot. Por medio de esos objetivos específicos que ellos van a plantear, que ya se los voy a poner a continuación, ellos van a poder hacer ese diseño del robot y cumplir con esa meta al final de su proyecto. Recomendación de los objetivos específicos. Llevándolo al trabajo del proyecto de esta materia, la recomendación que yo les doy es que esos objetivos sean máximo 3, mínimo 2, máximo 3. ¿Por qué les digo que mínimo 2? Porque son objetivos específicos. Hace referencia a que deben ser varios, o sea, al menos 2. Y yo les digo que máximo 3. ¿Por qué? Porque en ocasiones ponen 5 objetivos, pero en sí tendrán como 3 meses para entregar el proyecto. Y si tienen 5 objetivos, pues les tocará hacer mucho trabajo, investigar. Si es por medio de datos, recolectar mucha información, y hay veces el tiempo no les da. Entonces, con 3 objetivos es suficiente. No se pongan a entre más haga y más haga y más haga. No, no es entre más haga, sino que lo haga o lo redacte de la manera correcta con la información que debe llevar. Entonces, presente máximo 3 objetivos, mínimo 2, para que el tiempo del semestre que pues ya que nos queda allí les dé para poder cumplir con esos objetivos al final del proyecto, porque recuerden que sí o sí al final tengo que cumplirlo. Si fuera un anteproyecto, el anteproyecto, no tengo necesidad de cumplirlos porque es algo que se presenta antes del proyecto, que apenas estoy como entendiendo del tema, pero para el caso de esta materia no es un anteproyecto, sino que es un proyecto terminado, que al final del semestre van a obtener resultados y todos los objetivos específicos alcanzados. Entonces, como les digo, máximo 3, mínimo 2. Y aquí está el mismo ejemplo del robot, de continuación de esos objetivos que ellos plantearon. Y decía, investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesarios para el proyecto. ¿Qué debo tener presente para redactar estos objetivos específicos? Que yo no puedo, como tal, mencionar actividades. Si yo voy a lo que dice el primer objetivo, me habla de cuál es la meta: investigar. ¿Por medio de qué? Por medio de diferentes métodos de programación, pero en ningún momento me está indicando cuáles son las actividades que necesitan para poder investigar. Ahí no me está diciendo ni voy a hacer una revisión de estas y estas revistas, de tales años de publicación. O sea, no me menciona como tal qué actividades va a desarrollar para hacer investigación. Simplemente me dice, voy a investigar diferentes métodos de programación e implementación para ese proyecto. Si voy al segundo, dice analizar cada una de las condiciones que se presentan o que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente, dentro del cual se desenvolverá pues ese proyecto. Entonces lo mismo, ahí simplemente me dicen, nosotros vamos a analizar, ¿qué vamos a analizar? Condiciones en las que se van a desarrollar como tal el proyecto. No me están diciendo cuáles son las actividades que ellos van a proponer para poder analizar esas condiciones, para poder identificar esas condiciones. No me menciona actividades, simplemente una meta, un logro alcanzar. Tercero, dice diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo de aplicaciones de métodos funcionales y viables. Entonces lo mismo, ellos me dicen, vamos a utilizar métodos funcionales y viables, pero allí no me mencionan ni cuáles son esos métodos, ni qué actividades se requieren para poder utilizar esa metodología. Me habla del sistema eléctrico, pero no me menciona qué actividades se requieren para poder diseñar ese sistema eléctrico. Tendrá ciertos pasos y ciertas actividades que me lleven a poder diseñar ese sistema eléctrico. El electrónico y el mecánico pues será lo mismo. Y el último dice realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Y este último que ellos plantearon, digamos que es muy importante hacer pruebas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando yo pues
obviamente si estoy trabajando con maquinaria o tipos de diseños y los llevamos a estos robots, ese robot puede fallar y es normal que falle. ¿Qué? Porque yo tendré que hallar cierto porcentaje en el que ese robot, como es una máquina, va a fallar. Si en el caso de que esto fuera un trabajo de grado, en donde ellos estuvieran diseñando ese robot y el día de la sustentación con los jurados, el director de la carrera, el asesor, se da el caso de que ese robot no funcione y ellos lo probaron solo para ellos, los que lo fabricaron, digamos que eran 2 estudiantes y el asesor. Hicieron 2 pruebas entre ellos, pero resulta que esas pruebas son mínimas y no voy a poder como tal descartar o errores o tampoco voy a poder obtener un porcentaje de error en el que ese robot puede fallar. Si yo tengo una población de estudio que son los estudiantes de ese laboratorio de robótica, pues yo que tengo que hacer esas pruebas antes de hacer la sustentación de mi trabajo, ¿qué hago? Tomo una cantidad de estudiantes que van a esas prácticas de robótica, no sé, como 20, 30, 50, hago las pruebas con ellos, que cada uno haga su prueba, llene una encuesta, en donde allí puede ser que haya funcionado de la manera correcta con 45 estudiantes, pero que 5 estudiantes que realizaron como tal la prueba o miraron el funcionamiento de ese robot hayan ocurrido errores y que el robot no haya funcionado. Pero de esa manera yo ya tengo un porcentaje de error. Entonces, si yo ya llevo con esas pruebas, en donde tengo encuestas, en donde tengo imágenes de los estudiantes probando el robot de que sí funcionó, y que justo el día que yo sustenté, pues ese día no funcionó, yo de ahí ya digo, no, miren, las pruebas se realizaron del funcionamiento, estas son las pruebas que se tienen como tal, hay allí unas fotos, hay las encuestas, los nombres de los estudiantes, el porcentaje en que funcionó, el porcentaje en que falló. Entonces, lo trajimos aquí a hacer la sustentación y entró dentro de ese porcentaje posible de fallar. Y si pasa eso, pues no hay ningún inconveniente, los asesores, los evaluadores les dicen, bueno, no hay problema, ustedes hicieron la prueba, si falló aquí, es porque está dentro del porcentaje de error, eso es normal, su proyecto está aprobado, y si todo lo demás está muy bien, saca una buena nota. Pero si no hacen este último paso de realizar esas pruebas y no tienen ese porcentaje y llega a fallar ese robot, pues más probable es que le digan que en ese momento no le van a poder aprobar su proyecto, porque realmente no hay nada que verifique que sí funcionó de la manera correcta. Y si ellos decían que iban a diseñar ese robot para las prácticas y el robot que diseñaron no funciona, pues realmente su proyecto no es viable porque no están cumpliendo con el objetivo de diseñar y que el robot sirva para las prácticas. Entonces es muy importante ese último punto. Esto que está acá es un cuadro. Esos cuadros se cuentan mucho en internet y no hay problema como tal de buscar cualquiera, de utilizar cualquier verbo, pero el hecho es que nos sirve mucho al momento de redactar los objetivos, de saber qué palabra puedo utilizar, si comparar, calcular, analizar, dependiendo de la meta que yo quiero alcanzar. Entonces, recomendación, busco en internet una de estas tablas, aquí también está esta, o busco en internet, miro qué verbo me parece a mí que es el más apropiado para redactar los objetivos, voy a internet, busco el significado de ese verbo, entonces yo miro el alcance del significado de ese verbo y digo, sí, realmente lo que yo voy a hacer es un análisis como tal, no voy a hacer una categorización porque es algo diferente en donde tendré que enumerar, tener ciertas características por cada una de las categorías que voy a dividirlo, entonces realmente yo solamente voy a llegar hasta analizar cierta información, hasta ese punto. Entonces, ustedes pues buscan en internet esa información. Me voy a dirigir a la plantilla institucional y quiero que tengan allí muy presente porque les voy a indicar qué información voy a omitir. ¿Eso qué quiere decir? Que para este proyecto no la voy a incluir cuando lo entregue. Entonces voy a indicarles qué información se debe omitir para que lo tengan allí muy presente. Primero, pues debo cambiar
los datos que aparecen en esa portada. Segundo, esta parte de dedicatorias no lo voy a poner para el proyecto de curso. O sea, voy a eliminar ese título de dedicatorias, esa información, y no va a ir en el proyecto de curso. Agradecimientos, tampoco voy a poner en el proyecto de curso agradecimientos, los voy a omitir, voy a eliminar de allí como tal esa información. La tabla de contenido sí debe de ir, es una tabla que se genera de manera automática, entonces la idea es que ustedes, por estos números que tienen ya ahí en la plantilla numerados, pues ustedes cambien, si tienen que cambiar algo, por ejemplo, aquí ya está planteamiento del problema, entonces no hay necesidad de que le cambien nombre, nada de esto. Ahí ya está. Lo único que deberán es actualizar como tal esta tabla de contenido para que el número de la página pues les dé de acuerdo a como ustedes lo tienen en su documento. Aquí hay unas que están establecidas porque así está en la plantilla, pero cuando ustedes vayan agregando y borrando información de la plantilla, pues entonces se van a modificar estas páginas. Pero esto sale ya de manera automática. Simplemente uno se para ahí en la tabla, da clic y dice actualizar campos y da clic allí y se va donde dice toda la tabla y ellos lo que hacen es actualizar como tal toda la tabla y te actualiza tanto títulos como el número de la página. Esa es la lista de contenidos de manera general. ¿Qué más listas de contenidos deben de ir? La lista de tablas debe de ir. La lista de figuras debe de ir incluida en el proyecto. Esta lista de apéndices sí lo vamos a eliminar, esto no lo vamos a trabajar, entonces vamos a eliminar esa información. Entonces no van ni agradecimientos, ni dedicatoria, ni apéndices. Y por acá hay otra información que no debe de ir. Y tampoco va el glosario. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a omitir de esta plantilla. Se paran allí, eliminan la información y trabajan en lo que tiene que ver. Voy a indicarles ahorita la fecha de entrega del primer avance del proyecto. Es el 18 de abril. Yo los voy a poner allí como tal, como trabajo, como tarea. Es alrededor de más de 20 días para hacer la entrega. Pero todavía nos falta una parte para ese primer avance. Ahorita apenas se termine la clase, les voy a poner un anuncio en el canal general en donde les digo que ya pueden ir eligiendo primero el tema que van a trabajar. Primero eso. Segundo, van a buscar ya la información porque pueden buscar información para redactar la introducción de ese proyecto. Y tercero, pueden hacer la redacción. Entonces, vayan adelantando porque dentro de 8 días vamos a ver el siguiente tema que también hace parte de esa entrega del avance 1 del proyecto. Entonces, el avance 1 del proyecto se compone primero de la introducción, o sea, lo que vimos el día de hoy, y segundo, del tema que vamos a ver la siguiente clase. Pero a partir del día de hoy, ustedes ya pueden empezar a redactar la introducción del proyecto. No se dejen coger la tarde, todavía son 20 días de tiempo para hacer esas 2 entregas, pero lo más complejo de redactar es la introducción, porque tiene cierta información característica, lo de identificar el tema que voy a trabajar, por qué lo voy a trabajar, buscar en internet si hay información respecto a ese tema de investigación. Entonces, para que lo tengan allí muy presente, traten de iniciar lo más pronto posible en la redacción de esa introducción, porque dentro de 8 días, pues vamos a ver el siguiente tema para que quede abierto como tal allí lo que tiene que ver con ese avance 1 que se entrega el 18 de abril. Otra de las cosas para que lo tengan en cuenta
es la manera de agregar las tablas en el trabajo. ¿Cómo deben de ir las tablas? Primero, pues deben de llevar una numeración para que salga la tabla de contenido. Segundo, debo darle un título. Y tercero, la tabla que yo agregue y todas las tablas deben tener este diseño, tal cual como está este diseño. No puedo modificar como tal esos diseños de tablas, o sea, no puedo pegar cualquier tipo de tabla, sino que sí o sí tiene que ser esta tabla tal cual como me lo indican aquí, con estas líneas, no con todas las celdas divididas, sino con estas líneas que se muestran aquí. Adicional a eso, al final debo poner la cita donde tomé la información. Porque dice allí en esa nota adaptación, porque en el documento original de las normas APA que citan aquí, la tabla no estaba así. Probablemente la tabla estaba ubicada en otra orientación, tenía otro diseño, tenía varias celdas, tenía tal vez más información. Y si yo omito información o modifico ciertas cosas de esa tabla original, pues tengo que poner siempre esta nota que diga adaptación. Pongo aquí el título de donde saqué la información y luego pongo la cita donde tomé esa tabla que copié de internet. Entonces, las tablas deben de ir de esa manera. Y las gráficas, lo mismo. Aquí las denominan figuras. Yo puedo poner figuras, si voy a poner imágenes, entonces puedo tener allí como, decirlo así, 3 tipos de rótulos. Uno para las tablas, otro para las figuras que abarcan los diagramas y otro para las imágenes. Lo mismo, la figura debe tener un número que es la posición donde se encuentra. Deben tener un título que yo le doy, no importa que aquí se mencione en la misma gráfica, miren que aquí sí o sí tengo que ponerlo arriba, así se repita. Y al final debo poner la cita de donde yo tomé la información. Entonces aquí me dicen de dónde tomó la información, ponen allí los datos básicos del autor y de esa manera cito tanto las tablas como las figuras que son este tipo de diagramas. Y en el caso de pronto de las imágenes, pues si la página no tiene toda esa información de cuál es el autor que tomó esa foto o esa imagen, entonces simplemente le pongo allí el link de donde tomé la imagen. Y también es válido, ¿listo? Entonces para que tengan allí presente esa parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. El trabajo es en los mismos grupos que ya están conformados. Lo otro que les iba a mencionar es cómo voy a elegir el tema de investigación. La idea es que ahorita en el tiempo que tienen allí de la clase que queda, ustedes ya elijan el tema de la investigación. Y me van a indicar por Teams, por un mensaje, qué tema van a trabajar. ¿Dónde voy a poner el mensaje? Ya cada uno de ustedes está asociado a un grupo en Teams que es privado, entonces allí en las publicaciones del grupo privado, ya les voy a mostrar. Me van a incluir publicaciones del grupo privado. Me van a incluir aquí cuál es el tema de investigación que van a trabajar. Algo a tener presente para elegir ese tema de investigación. ¿Qué es lo que voy a tener presente? ¿Qué tanta información hay acerca de ese tema en Internet? Y cuando me refiero a la información, ustedes ya saben todo dónde deben de buscarlo. Google Académico, revistas científicas, bases de datos institucionales, lo que nos explicaron de la biblioteca. Allí debo buscar esa información, no en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo elijo como tal ese problema o trabajo o el tema de la investigación? ¿Qué cantidad de información puedo encontrar en Internet que sea verídica y comprobada primero? Y segundo, el tema, pues,
como tal es libre. Ustedes eligen cualquier tema, ya sea que tenga que ver con directamente con lo que están estudiando, o pues cualquier otra temática. Les sirve proyectos que hayan presentado anteriormente, pero recuerden que se va a revisar la rigurosidad metodológica. ¿Eso qué quiere decir? Que estén presentados en la plantilla institucional, primero. Segundo, que cumpla con la estructura que tiene esa plantilla. ¿Por qué? Porque hay proyectos que ustedes han presentado que como tal no cumple con toda esa estructura, sino que, por ejemplo, omite ciertas partes de la información o no está redactada de la manera correcta. Entonces tengo que revisar, verificar que el objetivo general tenga relación, igual de relación con el título de mi trabajo, que la información que está en el objetivo general cumpla con esas tres características, la meta que voy a alcanzar, el lugar de estudio, la población de estudio, que si voy a hacer el planteamiento del problema, pues entonces que los párrafos que componen ese planteamiento del problema tengan la información de lo referente a esa descripción de ese problema, luego de allí a ese curso histórico temporal, luego la proyección y al final termine con una pregunta de investigación. Entonces, sí puedo tomar proyectos de otro semestre, pero yo sí debo adecuarlo a lo que se está viendo aquí en la clase. Y recuerden, parto de la identificación de un problema para elegir el tema del proyecto de curso. Siempre me voy a ir a cuál es el problema que yo identifiqué, qué posibles dudas se me generen de ese problema que yo identifiqué, voy a buscar en internet cuánta información hay de él, porque ustedes ya saben que tienen que soportarlo con lo que otros autores han hecho anteriormente y no encuentro mucha información, pues se me va a dificultar. Y tercero, que pueda encontrar información que me responda a todas las dudas que se me generaron alrededor de ese problema. El proyecto no tiene que ser netamente práctico, porque hay estudiantes, digamos que los de la noche, lo hacen pues mucho en las empresas que trabajan, pero en el caso de ustedes, pues hay unos que solamente ahora pues se dedican y tienen su dedicación exclusiva al estudio, y que dicen, no, pues en una empresa yo no lo puedo hacer porque yo no estoy trabajando, ninguno de mis compañeros que conforman el grupo, nosotros solo nos dedicamos a estudiar. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Pueden hacerlo por medio de revisión de literatura, de buscar información en internet y por medio de eso crear mi proyecto de curso. Les voy a contar sobre un proyecto de curso que presentaron los estudiantes de primer semestre. No era como tal para la materia de seminario, pero como yo también dicto medio ambiente, entonces ellos lo presentaron para la materia de medio ambiente y lo relacionaron mucho con lo que tiene que ver con las industrias. ¿Cómo lo relacionaron? Ellos decidieron hacer su investigación en esos parques o en ese parque que hay ahora industrial en Jumbo, donde allá hay ya varias empresas. Digamos que en el tiempo que ellos realizaron la investigación no había la cantidad de empresas que hay al día de hoy. Eso fue, creo que hace unos 2 años más o menos que ellos presentaron ese proyecto, pero ellos hicieron lo siguiente. Ellos hicieron una comparación año tras año, no lo encontraron solo en un documento, sino que ellos dijeron, bueno, vamos a buscar 5 años atrás cómo fue la contaminación de gases de efecto invernadero en esa zona de Jumbo industrial. ¿Cómo dieron esas mediciones? Entonces buscaron información en internet de hace 5 años, entonces un ejemplo en el 2015, fueron a internet y buscaron información, encontraron un artículo donde habían hallado la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos en esa zona del parque allí industrial a sus alrededores y encontraron allí pues un porcentaje de emisión de esos gases. Luego se fueron a buscar en internet información del año 2016, luego 2017, luego 2018 y lo que hicieron fue una comparación. ¿Cómo la hicieron? Aparte de que redactaron un texto, lo que hicieron fue una gráfica de barras en donde indicaron cuál era el porcentaje de emisión en cada uno de los años y
a la conclusión que ellos llegaron por ese análisis que hicieron de diferentes documentos, porque aparecían las emisiones año a año en diferentes trabajos de investigación con diferentes autores. Ellos establecieron como tal esa figura o esa gráfica y se dieron cuenta por medio de ese análisis de comparar las emisiones año a año durante 5 años que habían aumentado. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿y por qué será que aumentaron esas emisiones año tras año? ¿Y por qué no disminuyeron? ¿Por qué será que aumentaron? Ah, bueno, entonces ellos dijeron, ¿será que es que como de parque en ese 2015 apenas algunas empresas se habían trasladado a ese parque industrial de Jumbo? Todavía faltaban tal vez se trasladaran otras empresas que estaban aquí en la zona de Cali, en la zona residencial. Empezaron a averiguar, entonces dijeron, ah, no, es que en el 2015 habían nomás 10 empresas, pero ya el 2018 ya no habían 10, sino que habían 20. Entonces, claro, las emisiones se aumentaron porque ya había mayor cantidad de empresas, de un año a otro fueron aumentando. Entonces ellos hicieron también ese análisis, buscaron información en internet, todo lo sacaron de internet y de investigaciones de otros autores, pero hicieron comparaciones. Ellos establecieron comparaciones y dijeron, ah, bueno, no, es que las emisiones y el aumento de esas emisiones año tras año se debió al aumento de empresas en ese parque industrial de Jumbo. Y luego, después de eso, establecieron una relación con las enfermedades respiratorias. ¿Qué hicieron? Buscaron datos de salud pública en donde habían hecho evaluaciones enfermedades respiratorias que se presentaron en un rango de tiempo de años, en donde indicaban que tal porcentaje se atribuía a enfermedades respiratorias por gases contaminantes de efecto invernadero, y que el análisis que habían hecho en esas personas, según los antecedentes de ellos, que no eran ni fumadores ni estaban alrededor de personas que fueran fumadoras, se atribuía esos gases a la contaminación ambiental, y como vivían cerca de esa zona industrial, se atribuía a esas industrias. Entonces miren que ellos lo que hicieron fue analizar de una manera muy detallada la información que encontraron en internet y relacionaron información, variables, hicieron comparaciones entre esas variables para poder obtener propiedad intelectual. Y esa investigación que ellos realizaron fue una investigación pues muy buena, porque crearon propiedad intelectual a partir de datos ya existentes. Hicieron un análisis, llegaron más allá de simplemente buscar información en internet, copiar y pegarla, sino que hicieron comparaciones año tras año, cantidad de emisiones, compararon con la salud y todo este tipo de datos. Entonces miren que sí puedo hacer trabajo de investigación, netamente de revisión de literatura, que otros no han hecho, porque otros no habían hecho ese tipo de comparaciones que ellos formularon en su proyecto de curso, y les fue muy bien. Entonces, lo mismo, ustedes pueden hacer ese tipo de investigaciones solo con información tomada de internet, pero tendrán que llegar mucho más allá, o sea, hacer algo que otra persona no haya realizado, estableciendo una relación entre datos, entre variables, entre situaciones, y lo pueden hacer de esa manera. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta referente al proyecto, referente a la fecha, a las partes que debe tener ese proyecto, a la plantilla institucional. Bueno, según ese silencio, creo que por allí todos entendieron y no tienen ninguna duda.